Hola, bienvenidos a Verdad Plural. Aquí comenzamos con otra nueva emisión. Los intentos de diálogos de paz de los gobiernos de Colombia con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional parecen ser una constante en nuestro país. El que se acaba de romper inició con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en 2016 y ese era el séptimo intento de un acuerdo, de un diálogo de paz con la guerrilla del ELN. La primera mesa de negociación del ELN con Colombia data de la década de los 80. Son casi 40 años tratando de buscar una salida a este conflicto, una salida negociada al conflicto con esta guerrilla. Todos los presidentes que han intentado un diálogo con el ELN han fracasado. El primero, el que empezó, fue el presidente Belisario Betancur. Le siguieron César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Todos, absolutamente todos, fracasaron. Ellos en repetidas ocasiones, en distintas oportunidades dentro de sus gobiernos, intentaron una salida negociada a este conflicto, pero no lo lograron. El tema de hoy, en Verdad Plural, es si usted está de acuerdo o no con la decisión del presidente Iván Duque de romper los diálogos de paz con el ELN luego del atentado con un carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá. Ustedes pueden participar con nosotros en nuestro programa a través de nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter nos encuentran con numeral Verdad Plural @Teleantioquia y en Facebook con Canal Teleantioquia. Nuestras contertulias de este día son la diputada por el Centro Democrático Alternativo, diputada de Antioquia, Ana Cristina Moreno. Ella es administradora de negocios de la Universidad de AFIT, especialista en gerencia de entidades de desarrollo social con énfasis en marketing territorial y desarrollo local, y también es magíster en gerencia de empresas sociales para la innovación de la Universidad de Verona, Italia. Diputada Ana Cristina Moreno, gracias por aceptar la invitación a Verdad Plural. Mabel, un saludo muy especial para ti, para la compañera del set, para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Y la compañera del set, que dice usted, pues es la concejal. La quería chiviar. Muchas gracias, muy juiciosa. Nuestra compañera, nuestra contertulia de hoy en Verdad Plural es la concejal de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, Luz María Múnera, quien es comunicadora social. También es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Fue presidente del Polo Democrático Alternativo en Medellín en el año 2015 y hoy, como lo acabamos de decir, es concejal del Polo Democrático en Medellín. Doctora Luz María Múnera, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Mabel, por la invitación y bueno, contenta de estar con esta mesa. Es una mesa de mujeres. Un saludo para Ana Cristina y para ti, tu primer programa de este año. Así es. Con un tema bastante complejo, pero rico, que estemos mujeres sentadas a la mesa hablando de nuestro país. Y vamos a contarles a todos nuestros televidentes pues un contexto de lo que vamos a trabajar hoy en esta mesa de trabajo, en la redundancia. Está de acuerdo con la decisión del presidente Iván Duque de romper los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional luego del atentado con un carro bomba en Bogotá. Veamos. En la mente de todos los colombianos quedaron las imágenes registradas luego de la explosión de un carro bomba en la sede de la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, donde unas 21 personas murieron y otras 68 resultaron heridas. El repudio del pueblo colombiano se hizo sentir y el presidente Iván Duque tomó la decisión de romper los diálogos de paz que venía adelantando con la guerrilla del ELN en Cuba. Asimismo, el mandatario nacional pidió al gobierno cubano capturar y entregar a los miembros de la cúpula de ese grupo subversivo, quienes permanecen en La Habana. El presidente señaló que también se suspenden todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y que ordenó la activación de las circulares rojas de la Interpol. Aunque parte de la sociedad civil y algunos líderes políticos insisten en que la puerta debe seguir abierta a la negociación, para otros este hecho terrorista debe ser castigado con severidad y sin negociaciones. ¿Está usted de acuerdo con la decisión del presidente Iván Duque de romper las negociaciones de paz con el ELN luego del atentado con carro bomba en Bogotá? Hoy, en Verdad Plural.
Diputada Ana Cristina Moreno, diputada de Centro Democrático del Departamento de Antioquia, ¿por qué está usted de acuerdo con este levantamiento de la mesa de diálogos con el ELN? Bueno, pues definitivamente es un hecho terrorista lo que sucedió en Bogotá en la Escuela de Cadetes. El gobierno nacional venía pidiéndole al ELN un compromiso y una muestra seria de voluntad, inclusive con el tema de los secuestrados, de liberarlos, y por el contrario lo que se recibe entonces es este atentado, 21 fallecidos, más de 60 heridos, lo que significa en una escuela de formación, unos cadetes desarmados. Esto definitivamente pues no es un acto de guerra dentro de los protocolos de guerra, sino por el contrario es un acto terrorista. Y ante esa situación, pues sí considero que el gobierno en cabeza de Iván Duque tomó la postura y la decisión correcta de definitivamente levantar la mesa, porque cuando se quería era un gesto de voluntad real de ellos para seguir adelante con una negociación, lo que se obtuvo fue todo lo contrario. Concejal de Medellín, por el Polo Democrático Alternativo, Luz María Munera, ¿usted no está de acuerdo con que se haya levantado esta mesa de diálogos, con que se rompan los diálogos del gobierno nacional y la guerrilla del ELN? ¿Cuáles son sus argumentos? Hay varios asuntos, Mabel. El primero es que yo soy una enamorada de la paz y creo que este país lleva demasiados años en guerra. Lo que pasó en la Escuela de Cadetes en Bogotá es a todas luces reprochable, es a todas luces algo que nadie tendrá palabras para decir lo que le pudo haber y lo que le duele al país. En eso no hay ninguna discusión. Pero es que el proceso de paz con el ELN, el doctor Duque ni siquiera lo inició. Es decir, lo que tenemos y lo que se está hablando en la esfera de lo público es que el gobierno nacional en cabeza del doctor Duque jamás fue a hablar con ellos. Las peticiones, las exigencias se hicieron siempre a través de medios de comunicación, de noticias, pero jamás en la mesa. Obviamente hay que ponerle condiciones al diálogo. En eso estamos de acuerdo y creo que hay que poner condiciones duras para ese diálogo. Pero Colombia queda en el ámbito internacional muy mal parada porque los protocolos, que son protocolos internacionales que se pactan entre las partes con una cosa que es política de Estado y no de gobierno. Digamos que la paz, por la Constitución que nosotros tenemos, es una política de Estado, la búsqueda. Lo que hace cada gobierno que llega es obviamente ponerle su tinte y ponerle su forma, pero debe ser una política de Estado y en Colombia viene manejándose hace muchos años como una política de gobierno y no debería ser. Esa confianza que tiene que generar Colombia a nivel internacional, ya Naciones Unidas lo dijo ayer, recordemos que se acaba de reunir en Naciones Unidas el Comité de Seguridad Internacional y su posición ha sido también el respeto al protocolo, porque vuelvo y repito, es fundamental que Colombia genere como Estado, independientemente del gobierno, unas condiciones de confianza en el movimiento internacional en general frente a los acuerdos que como Estado se hacen. Bueno, enseguida... Le demos la palabra también a la diputada, de acuerdo con lo que escuchamos a la concejal Luz María Munera, ¿podríamos ser calificados por la comunidad internacional como un Estado no serio, un Estado poco serio, porque no cumplimos con los protocolos de ruptura de estos diálogos de paz? No, definitivamente a la luz de el contexto internacional, derecho internacional, las obligaciones adquiridas por Colombia dentro de su bloque constitucionalidad, yo creo que todo lo contrario. Si hay un hecho como el que sucedió, lamentable y reprochable, y que todo el mundo ha repudiado, sin duda el mundo precisamente valida que es tan grave que precisamente sí es causal de romper los diálogos. Si un hecho como este no lo es, entonces ¿qué lo es? Porque entonces van a arrodillar al Estado colombiano, a toda la sociedad colombiana, a que puedan seguir atropellando y puedan seguir cometiendo actos terroristas como este específicamente y seguir negociando. Eso no tendría ningún sentido, ninguna lógica común. Así no se negocia. Arrodillar al Estado colombiano asesinando a 21 estudiantes que querían servirle precisamente a la sociedad colombiana, no es una forma de negociar, no es una forma de proteger la institucionalidad de los colombianos. Eso sí nos llevaría a un Estado fallido. Y el asunto de los protocolos, para discutir si los protocolos están válidos o no están válidos, yo creo que hay que tener la claridad de qué acto fue el que se cometió.
Insisto, esto no fue un acto de guerra en el marco de protocolos de guerra. Aquí no se respetó el derecho internacional humanitario. Esto fue un acto terrorista y como acto terrorista entonces, ya para mi opinión, con el análisis de bloque de constitucionalidad y los tratados, es un asunto muy distinto. Y ahí el gobierno sí tiene que decir, así no juego, así no participo. Estoy de acuerdo con la doctora Luz María, pues que el gobierno Duque en realidad inició muy temeroso, muy preocupado de las condiciones en las cuales había iniciado el gobierno de Santos en el 2016 algunas conversaciones con el ELN y precisamente quería buscar tener confianza en cómo seguir el proceso. Por eso quería pedirles a ellos gestos de voluntad reales con los colombianos para sentir que sí había condiciones de negociar y de ceder un poco en el marco de una justicia transicional. Pero de nuevo la respuesta fue esta. Entonces, así definitivamente, pues yo en realidad siento que como colombiana me siento mejor con un gobierno que se ponga firme y diga a mí no me somete, a mí no me arrodilla y menos atentando con actos terroristas contra la sociedad. Doctora Luz María, ¿usted considera que si se rompen o ya se dio la orden de romper estos acuerdos de paz con el ELN, es porque estamos diciendo no nos arrodillamos ante la guerrilla? Mira, el Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas de la ONU ayer fue muy claro frente a eso. Lo que le pasa a Colombia hoy es que vamos a recibir otros 5 o 8 mil muertos. Yo no puedo acompañar eso, no me puede gustar, no me puede alegrar saber que vamos a tener otra vez un reguero de muertos. Entre otras muchas cosas, no importa el estrato de nuestros muertos, aunque no importa los reales que frente al conflicto paramilitares, guerrilleros o fuerza pública, los muertos los ponen las madres y los padres más pobres de este país. Es decir, a la guerra no van los hijos, mis hijos no van a la guerra, los hijos del presidente no van a la guerra, van los hijos de los hombres y mujeres más pobres de este país. Primero. Segundo, creo que hay que poner condiciones, vuelvo y lo repito, pero hay que ponerlas con un término de respeto también. Y creo que el doctor Duque falla cuando no va a sentarse con el ELN y a decirle, mire, entregue los secuestrados, mire, no haga actos terroristas, mire, mis condiciones de negociación son 1, 2, 3, 4, y con esas condiciones negocio, pero jamás lo hizo. Y no estoy defendiendo al ELN para que no me entienda mal, estamos absolutamente de acuerdo en el acto como tal, pero sí estoy diciendo, venga, ¿la decisión se toma por ese acto terrorista o la decisión se toma porque hay una concepción de este gobierno de no querer y no entender la paz, de no querer buscarla, de no querer ir a poner todo de sí para que tengamos menos muertos? Esta decisión es lo más importante que se va a tomar en este gobierno y lo que nos significa es un reguero de muertos que yo diría podrían estar entre los 3.000 y 5.000 muertos en los próximos 4 años que yo no quiero para mi país. Esta sí es una decisión, doctora Ana Cristina, del presidente Iván Duque de no querer la paz, de no querer encontrar la paz o de no, por ese camino no es. Definitivamente no es una concepción del gobierno no querer la paz. Todo lo contrario, buscar la paz para Colombia es responsabilidad de toda la sociedad y por supuesto del primer mandatario. Yo creo que la discusión es en cómo lograr esa paz, cuál es el camino correcto. Por eso las puertas no se habían cerrado con el ELN, por eso todo el tiempo se estaban mandando mensajes de buscar condiciones para poder negociar, de querer poner unos puntos de partida que mostraran esa voluntad real del ELN, un montón de lecciones aprendidas del proceso con las FARC. Entonces sí había y todavía existe sin duda un interés del gobierno en cabeza de Iván Duque por lograr la paz y con el ELN y con todos los demás grupos armados. Entonces creo que ese asunto debe quedar absolutamente claro. Y si nos van a decir que van a venir más muertos, también tengamos claridad en que si van a venir más muertos no es culpa del gobierno. ¿Quién va a poner esos muertos? Aquí el gobierno, insisto, yo creo que sin duda alguna mantendrá canales de comunicación abiertos con toda la sociedad colombiana, con todos los grupos, pero insistir en las condiciones. No es culpa del gobierno un acto terrorista
deliberado del ELN con las consecuencias que trajo, con el dolor que nos produce como sociedad. Los 21 fallecidos son hijos, son esposos, son primos, son amigos y nos duelen a todos además por la institucionalidad que representan. Entonces, la consecuencia de levantar precisamente esa mesa de diálogo no es cerrar las puertas a la paz, todo lo contrario. Es decir, así no se arrodilla al Estado colombiano, así no nos someten y entonces seguiremos en lo que hemos estado todos estos años. Ojalá haya una reflexión de parte de este grupo armado de tantas décadas sobre cómo precisamente mostrarle a este gobierno en cabeza de Iván Duque una voluntad distinta, pero hoy pues las condiciones no están dadas. Estamos presentando Verdad Plural. El tema de hoy es si está de acuerdo o no con el rompimiento de los diálogos de paz con el ELN y el gobierno nacional. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos en Verdad Plural. Estuvimos consultando a algunos de los antioqueños sobre el tema que estamos trabajando hoy. ¿Está de acuerdo o no con el rompimiento de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano? Veamos lo que nos respondieron. No, creo que es una mala decisión porque en realidad hay que seguir con el proceso. Eso nos conviene a todo el país. Eso ya es perspectiva de cada quien, pero en ocasiones acolitar muchas veces la violencia es malo. Son decisiones que se toman. Esperemos a ver las decisiones que él toma, en qué van a repercutir, pero que también haya, si los cerraron los diálogos es porque también va a haber una mano fuerte contra ellos y que no sean esperando, atrincherando el ejército. Mira, todos los acuerdos se tienen que llegar a un término, pero cuando hay una cosa demasiado urgente, demasiado peligrosa como esa bomba, los diálogos se tienen que romper. Y verdaderamente el presidente está en su lógica y en su deber de luchar por el pueblo colombiano. Sí, claro, súper de acuerdo. Porque ante un ataque se debe tomar unas represalias y unas decisiones contundentes para que no quede impune. No, un protocolo es un compromiso firmado con base en unas leyes, en este caso internacionales. Hay que cumplir, qué dolor y todo, pero si se firmó hay que cumplir los protocolos. No crean que estoy defendiendo al ELN, tengo mucha rabia y mucho dolor, pero las leyes se hacen para cumplirlas allende las fronteras y mucho más en una situación de conflicto. Yo no soy de aquí, pero bueno, no estoy de acuerdo que negocien con esos terroristas. De verdad que hay que dar un espacio más. Escuchábamos a los antioqueños, a los colombianos y hasta un venezolano, todos con posturas muy divididas. Doctora Ana Cristina Moreno, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, no vemos la luz al final del túnel. ¿Podemos tener esperanzas de por fin tener alguna vez una salida negociada con la guerrilla del ELN? La esperanza siempre tiene que estar. Yo creo que en eso no podemos desistir y es el camino ideal que todos los colombianos quisiéramos tener para este conflicto, para estas guerrillas de tantas décadas. Así que no desistir en ese objetivo, claro que sí. Pero escuchar a los ciudadanos en la nota que acabamos de ver, me llama muchísimo la atención también diferenciar dos cosas. Un asunto es el de los protocolos en función de pedirle a Cuba que entregue a los integrantes del ELN, inmediatamente se rompen estos diálogos, y otra cosa es la decisión de suspender los diálogos a la luz de los protocolos. Estoy absolutamente segura que en cualquier momento, claro que sí, las partes sí pueden decir suspendemos, así haya unos protocolos de cómo era que se iba a negociar, bajo qué condiciones, pero la decisión entonces es esa y no podemos permitir que entonces, porque estemos negociando, porque haya una mesa instalada, entonces un bombazo para todo Colombia, si así se quiere. Por eso entonces insistir en esa diferenciación y la necesidad que se dio de suspender los diálogos. Cuando comiencen, esperemos nuevamente los diálogos de paz con el ELN, ¿qué se le debería pedir? ¿Qué le debería pedir el gobierno al ELN, concejal? No, quería también marcar algo antes de contestarte tu pregunta. Mira,
hay tal intencionalidad de no querer la paz en Colombia, que nosotros no escuchamos ni a los mandatarios locales ni al mandatario nacional al frente de lo que pasó en la marcha en contra de lo que pasó en Bogotá. Y ocurrieron cosas muy graves, es decir, cosas donde no somos capaces de respetar lo que el otro piensa. No tenemos la capacidad de aceptar que ese muchacho de 17 años piensa diferente. Agresiones a un menor de edad, en Bogotá un señor diciendo con Duque lo que se viene es plomo, una cosa aterradora que hubiera sido muy interesante escuchar a los mandatarios de todo nivel decir esa no es la forma, porque lo que hacemos es polarizar. Ayer salieron en la Universidad de Antioquia unos letreros impresionantes y ya sabemos lo que esos letreros traen muchas veces, traen más guerra, traen más conflicto y nadie ha dicho nada, es decir, todo el mundo está callado. Ahora, exigencias para el ELN, todas, soltar los secuestrados, no hacer actos terroristas, todas las que el doctor Duque considere, porque él es el presidente. No soy yo quien para decirle a un presidente que además no es de mi línea ni política ni ideológica. Pero es el presidente nuestro, claro. es el presidente de todos los colombianos y lo tenemos que rodear en este caso. Tiene una autoridad, claro, tiene una autoridad, todas, pero cuidado que los protocolos, la ley es la ley, así a veces no nos gusta. Y los protocolos no son protocolos para continuar el diálogo, él podía cerrar los diálogos. Lo que están diciendo hoy a nivel internacional, incluida Naciones Unidas, es espere, porque usted sí hizo un protocolo para garantizar que los diálogos se cerraran con unas condiciones. Y no es solo Cuba, ahí hay otros países garantes que están diciendo cuidado, cuidado, porque entonces la confianza que se crea para cualquier tipo de diálogo en cualquier país del mundo va a dejar de existir. Si esos protocolos de fin, o sea, de acabar los diálogos, no se cumplen, Mabel. Y dentro de esos protocolos no estaba de pronto que el ELN no atacara a una estación de policía, a unos cadetes que estuvieran en formación. Para acabar el diálogo. Para la ruptura. Para la ruptura. O sea, son los protocolos, que es lo que Naciones Unidas hoy está defendiendo. Y le está diciendo al doctor Duque, señor, debe cumplir los protocolos. La ley es la ley. Usted firmó unos acuerdos internacionales para eso. Y esta no es la única experiencia. Es decir, el mundo entero ha funcionado con esos protocolos y eso es lo que se pide en este momento. Yo quisiera que continuaran los diálogos, entre otras cosas porque por más que se critique lo de las FARC, lo real es que el gobierno colombiano, ni en cabeza de Santos, ni en cabeza de Duque, le ha cumplido el acuerdo con las FARC. Doctora, no lo ha hecho. Y lo que estamos pidiendo muchos colombianos es, hablemos de paz, porque no queremos más muertos ni más sangre en este país. Queremos construirnos desde la diferencia, el respeto por la diferencia y buscar caminos de paz. Se nos está acabando el tiempo. La última pregunta, doctora Ana Cristina Moreno, de Centro Democrático. ¿Usted cree que pronto habrá una salida negociada o comenzaremos otra vez con esos diálogos? No, en realidad no soy capaz de hacer una lectura de cómo será la actuación del ELN en el corto plazo. Yo creo que la marcha del domingo fue supremamente importante en esa señal de los colombianos del repudio, del rechazo, del dolor que todos sentimos y que quisimos solidarizarnos precisamente con las víctimas y con la institucionalidad. Esperamos que ese mensaje haya llegado a los corazones de los integrantes del ELN. No sabría, insisto, cuál va a ser su actuación, pero simplemente cerrar diciendo pues, que el acto del ELN viola el Convenio General contra el Terrorismo de la ONU y de ese pacto hace parte Cuba, Chile, Noruega. Entonces, aquí insistir en que una cosa es el asunto de protocolo para la entrega de cabecillas y otra cosa es una decisión absolutamente válida y legítima de suspender los diálogos. Doctora Luz María, concejal de Medellín por el Polo Democrático Alternativo, en 30 segundos, por favor, ¿qué le pide usted al gobierno de Duque? Que no cierre la puerta del diálogo, que ponga las condiciones que quiera, que es autónomo para eso porque es el presidente del país, pero que mantenga la puerta abierta y sobre todo que la forma en que hablemos de la paz sea de tal forma o que no nos lleve a la guerra y a la confrontación entre ciudadanos, que me permita a mí, Luz María Múnera, una mujer de izquierda democrática, ir a una marcha con una camiseta diciendo no me gusta el gobierno de Duque y que eso no signifique ser vilipendiada, aporreada, porque tenemos un presidente que aunque a mí no me guste,
es el presidente de Colombia y es capaz de entender que somos un Estado social de derecho y que podemos pensar distinto y que el derecho a ser opositores existe. Eso le pido al gobierno del doctor Duque. Doctora Luz María, muchísimas gracias. Doctora Ana Cristina Moreno, gracias por estar con nosotros acá en Verdad Plural, por entregar todos estos argumentos y sus opiniones a todos nuestros televidentes. Eso nos ayuda a todos a irnos formando una idea de lo que debe ser Colombia. Sé que absolutamente todos los colombianos deseamos la paz. Todos los colombianos, eso es lo que queremos, la salida, por fin, negociada al conflicto. Señores, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en Teleantioquia. Recuerden, Teleantioquia TV en grande. ¡Feliz semana!